Papá no sabe por dónde mirar, en qué dirección, en qué dirección. Me vuelvo loco con todo esto yo acá. Esto estuvo tan bueno que si alguien me incita, como el Colorado aquí, o me empuja un poco, yo me hubiese comido otro plato igual. ¿Qué quiere que te diga? Es que es distinto el ambiente acá. Y este flan que le han traído acá al muchacho, mirá lo que es eso. Sí, más. Estamos esperando el bus, el Plus Mar, a Necochea. Sí, ¿Cómo te sientes? con ansiedad. The physics yesterday with Luna. It's the power. Aquí estamos en Plaza Lavalle, frente a tribunales. Sí, señor, y hemos visto aquí atrás hay un árbol que es una belleza, no sé, tiene un tamaño que parece que tuviese cientos de años, pero no sabemos qué árbol es. Así que le damos un poquito de trabajo, familia. Si alguien que está mirando el video nos puede decir qué variedad de árbol es este. El tronco parecería como un tipo palo borracho, pero no sé, realmente nunca he visto un árbol de estas características y estoy súper curioso por tener una idea de qué variedad es. Es una hermosura, ¿verdad? Ya, es un gigante. Sí, es un gigante. Hay varios, hay 3 o 4 de este mismo tipo, pero este es el más grande de todos. O sea que no sabemos. Ahí lo tienen, a ver, detectives. Sí, a ver los detectives de YouTube, que alguien debe saber qué árbol es este. Así que les doy gracias de antemano. Aquí en la entrada, lo primero que estamos viendo dice morrión y peto, usado en la conquista de América. Esto de España, siglo XVI. Esto lo vas a disfrutar, este es tu tipo de museo. Yo entré con mi espada acá, el paraguas. Mi papá no sabe por dónde mirar, en qué dirección, en qué dirección. Me vuelvo loco con todo esto yo acá. Allá tenemos, vení para este lado, vamos a hablar aquí un poco. Mira los Winchester. Winchester. Acá están los Winchester. La repetición, 1826, calibre 44-28. Increíble, 44-40. Mira, nosotros tuvimos uno de estos. Este modelo lo llegamos a tener. ¿Para cazar vizcacha? No cazamos nunca nada porque acá en Argentina no había municiones, ¿viste? O sea que estaba el fusil pero no había balas. O sea que con estos son los que pelearon en el salvaje oeste, allá en Estados Unidos. Con estos, digamos, con estos fusiles, con estos modelos, no estos exactamente, pero con estos modelos de armas fue que se conquistó el Wild Wild West, el salvaje oeste, ¿no? Estos fueron los que pelearon contra todo lo que había que pelear allá. Así que sí, hay un poco de todo acá, pero es una colección que realmente asombra, ¿eh? Realmente asombra.
esto se vengaba el honor. Mirá, te ponía. Esta acá está nueva. Sí. No está rota. No está rota. Sin usar. Pistolas de duelo están acá. En la época que había que vengar y Defender el honor. defender el honor. Y se agarraban con estas, se ponían espalda contra espalda, caminaban 10 pasos, los padrinos estaban ahí al lado, se daban media vuelta, apuntaban y se disparaban a quemarropa nomás. Pero claro, las armas eran tan poco balísticas, si se quieren, y tan poco accurate, precisas, que inclusive a 10 pasos muchas veces la bala salía para cualquier lado, ¿no? O sea que... Y los dos sobrevivían el duelo. Sí, algunos, viste, tenían más suerte que otros. Estamos en la sección de las lanzas de caballería, muchas de estas. Y es increíble ver con lo que se ensartaban, ¿no? Acá tenemos una que tenía 6 puntas. Parece como un tridente de 6 puntas. Si eso te agarraba, pero por aquí, te hacía shish kebab, ¿no? ¿Cómo se llama esa carne que venden en pinchos? Es shish kebab. Shish kebab, ¿cierto? Acá hay de Argentina con caña tipo tacuara y arriba, por supuesto, tiene la lanza. Increíble las cosas que se imaginaban para poder pelear y hacerse carne molida, ¿viste? Porque te pegaban un lanzazo de eso y te levantaban como un estandarte. Increíble, realmente. Cuando uno lo ve en una película no se imagina. Son cosas que están hechas duras, digamos, que están hechas con fortaleza. Uno ve las puntas y están forjadas para que no se quiebren, para que no se rompan. Los mangos, no sé qué madera será, pero parece una madera exótica de las más duras que uno puede conseguir. O sea que estos tipos no se andaban con medias vueltas, que iban a tirar el lanzazo o querer ensartar a alguno y se les quebraba el palo en la mitad del combate. Estaban diseñadas para que aguanten un abuso extenso. Así que bueno, primera vez que las veo así, de cerca, y nada que ver con lo que uno puede ver en una fotografía o en una película. Es impresionante realmente. Sí. Esta fue una de las primeras ametralladoras que existieron. La Gatling Gun se llamaba, o el arma Gatling. Tenía varios cañones y, ¿ves? Los diferentes cañones, y con la manija esta de aquí atrás se le daba manija y los cañones iban rotando y a medida que rotaban disparaban, ¿viste? O sea que era ta 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 ta, así tenía que ir haciendo. No era solo apretar el gatillo, sino que había que hacer mover los cañones para que no se recalienten. Entonces les daba tiempo de que se vayan enfriando. A medida que giraban se iban enfriando porque no estaba refrigerada. Hay otras que son refrigeradas con agua, como la famosa, la Maxim. Esa tenía una caja con agua que circulaba y refrigeraba el caño, pero esta no. Esta iba refrigerando a medida que iba girando la... Así es. Así que no tuviste que viajar a Japón para llegar a ver los ninja y los samurai. ¿Quién hubiera pensado aquí en Buenos Aires? No, los vi aquí. Están los ninjas. Ahí están, mirá. Entonces, de regreso en nuestro bodegón favorito, sí. Norte. Sí, el gran vino. Vino. Chateau Viejo, ¿sí? Chateau Vieux. Chateau Vieux. Bodegas López, Mendoza, Argentina. Esa bodega la visitamos muy bien. Sí, wow, es muy buen vino. Gran Reserve 2018. 18 Bien. años. Bien. Wow. Y bueno, pedimos soda sifón, el menú hoy día, milanesa para ti, milanesa para mí. Como mañana tenemos que viajar en ómnibus, yo voy a ir livianito nada más. Me voy a comer una milanesa con papa frita. Así livianito, papa frita. Sí, ustedes dirán, ya comió milanesa el primer día, pero yo les digo, no quiero viajar muy cargado. Entonces una milanga con unas papas fritas, ahí vamos a andar bien, ¿no es cierto? Y la pizza de anoche me mató. Esa pizza no solo era prepizza, sino que la salsa yo pienso que la hicieron con ácido muriático.
porque hasta las 12 de la medianoche no me pude acostar, sentía una quemazón en el estómago que digo, ¿y ahora qué hago? Digo, si me empiezo a descomponer así, voy a tener que terminar en el hospital. Y no, después poco a poco fue bajando y pude dormir. Pero es por eso que hoy no quiero comer nada. Tienen aquí unos gnocchi, unos ravioles con ternera, unos espaguetis al tuco. Oh, me muero por meterle el diente, pero digo no, me voy a controlar y voy a ir despacito nomás, tranquilito. Tranquilito, buen Sí, plan. el vinito lo estamos tomando. Ya. Estamos tomando El vinito sí. Bodega lo López. tenemos. Ah, y el plato, Samuel, tú pediste Ah, matambre a la pizza. matambre a la pizza. Sí, Así es que nuevo dish en Argentina para mí. nuevo plato. Nuevo plato en Argentina para mí. Una vez hicimos matambre a la parrilla, matambre a la Ah, pizza. sí. ¿Te acuerdas? Sí, ok. En Brampton. Hay un video. Ok, bien. Pero bueno, queríamos venir a Norte, el bodegón que siempre visitamos. El viaje anterior no lo visitamos, creo, ¿no? Nos quedamos sin tiempo. No teníamos tiempo. No estuvimos en Buenos Aires mucho. Sí. Y esta vez dijimos, tenemos que ir ahí y hoy estamos cumpliendo con lo que habíamos pensado. Así que sí, está todo igual, está todo lindo y acá se come abundante y a muy buen precio, ¿no? El Exacto. plato de milanesa con papa frita, 5.000 pesos, que son $5 de USA. Pero son unas milangas así las que traen, ¿eh? O sea que vale la pena. Y lo único que está haciendo una humedad. Hoy llovió todo el día y estuvimos en el museo caminando. Yo me había ido con una camisa de manga larga y una chompa de lana y pensé que me iba a morir de calor. Así que ahora me vine de manga corta para comer en tranquilidad. Y si hay que sudar mientras uno come, sudar a gusto. Bueno, yo elegí la milanesa de polo. Tenía unas ganas. He estado comiendo este plato bastante seguido, pero acá lo hacen bien rico y miren esa porción enorme. O sea, eso es para 2 personas, en mi opinión. Bien rico. Bien rico. Jugoso el pollo. Y las papas fritas también. Sí. Me gusta el corte grueso. Wow. Fritas en grasa. Riquísimo. ¿Está bien? ¿Cómo puede estar mal? Una barbaridad. Acá tenemos el plato de Samuel. Pizza. No, matambre a la pizza. Matambre a la pizza. Miren eso. Wow, muchos quesos. Montón de queso. Salsa de tomate. ¿Qué más hay? ¿Jamón? A ver. Sí. Salsa de tomate, queso, orégano queso, orégano y papas. y papas. Encima de todo eso, Es papas. completo. Wow. Está bien. Vamos a comer muy bien. Esto es almuerzo y cena. ¿No? No, para ti no, para mí sí. Esta noche compramos un poco de fiambre y nos hacemos un sándwich. Ok, Y bien. tenemos que hacer sándwich para Jack, También. porque mañana llegamos a Necochea a las 10 de la noche y nos estamos hospedando en la zona de la playa. Y tengo mis dudas que a las 10, las 11 de la noche encontremos algún restaurante abierto, porque no hay turismo en esta época. O sea que nos vamos a llevar algunos sándwiches por si las moscas, no nos morimos de hambre hasta el otro día que abran los negocios, ¿no? Buen plan. Buen plan. Salud. Salud. Well, Lo lograste. listen, ¿En español o en inglés? en español. Escuchen, familia. Esto estuvo tan bueno que si alguien me incita, como el Colorado aquí, o me empuja un poco, yo me hubiese comido otro plato igual. ¿Qué quiere que te diga? A ese punto estaba deseoso de comerme una milanga. ¿Ok? Así que es distinto el ambiente acá. Ustedes no saben cómo se extraña cuando uno está en Canadá y va a un restaurante. Parecemos todos momificados allá. No huele una mosca, un silencio, un susurro. Si alguien habla en la mesa, que no te escuche que está al lado porque lo vas a molestar. Y en cambio aquí
hay quilombo, hay ruido de platos, de la cocina, los mozos, los camareros que se paran aquí al lado y se ponen a hablar con uno porque nos conocen y se ponen a hablar y se quedan un rato. Allá viene el camarero o la camarera y te pregunta con cara de constipado, ¿qué querés? ¿Viste? Y toma la orden y se va y ninguna palabra más hasta que trae la cuenta. Entonces es todo tan diferente que para mí se pueden quedar con el mejor restaurante del mundo, de Norteamérica, de donde sea, pero lo que se siente aquí en Argentina cuando uno viene a estos restaurantes, a un bodegón, todo esto, esa comida hecha sin mezquinidad, pongámonos de esa forma, no es una mezquinidad, te sirven abundante, tremenda milanga con papas fritas por $5, ¿a dónde en el mundo vas a conseguir algo así? Entonces, yo cuando vengo acá estoy en el nirvana, ¿ok? Y no quiero ir a comer a ningún lado donde me digan te vamos a poner en el plato y te vamos a dibujar un firulete, ¿no? Estas comidas modernas. A mí tráeme, qué sé yo, algo que lo podés mover con una motoniveladora, ¿viste? Y ponerlo en la mesa. Eso es lo que me gusta. Y encima, el ambiente. Uno se siente como que estamos vivos, volvimos otra vez, ¿no es cierto? Y así es, ¿viste? Uno está allá y está esperando y se está acordando y vamos a comer afuera, sí, o vamos a un café y sí, pero uno va y se sienta y como que falta algo, ¿no es cierto? Y acá uno viene y es un mundo de ruido, de emociones, de cosas raras, de comida sabrosa que todavía tiene gusto, los condimentos tienen gusto. Allá cuando yo cocino algo me mato poniéndole perejil y orégano y ajo y nada, viejo, no podés conseguir que la carne o la comida tenga un gusto. Y eso es lo que se extraña, o sea que a todos los que estén pensando en picársela de acá, les aviso que esto no lo van a conseguir duplicado en ninguna otra parte del mundo. No importa cuánto traten, no existe. Tiene que venir, y no solo Argentina, cada uno va a su país de origen, México, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, lo que sea, y cuando usted llega y se encuentra nuevamente con esto, dice, esto es lo que me faltaba. Y a mí es así. Así que nos chupamos una botella de vino, nos tomamos un sifón y medio de soda. Y ahora te vas a pedir un el postre. bajativo. ¿Okay? Algunos toman té de boldo. Yo me voy a comer una porción de queso con dulce de batata. Ese va a ser mi aperitivo, mi bajativo. ¿Viste? ¿Qué te parece? Bien, y les muestro a todos cómo quedaron las fuentes de comida. Nos terminamos Sí, todo. Nada. No quedó nada. Bueno, Completo. Queso y dulce, una obra de arte. El postre que mi papá venía soñando. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? estoy en... Mi alma se va para allá arriba. Miren lo que es esto. Wow. ¿Qué tal? Ahora en Alberta no conseguimos el dulce de batata, ni el dulce de leche, ni los alfajores, no conseguimos nada. Entonces pasan los meses y uno medio como que se le está haciendo agua a la boca pensando, y digo, bueno, en cuanto llegue la Argentina me voy a comer, pero la milanga ni que hablar, un postre de estos, queso y dulce, un flan con dulce de leche, ¿qué más? No tiene, pero esto no tiene precio, familia, no me digan nada. Sí, vivimos muy bien en Canadá, tenemos todo lo que queremos, todo, pero para mí llegar acá y poder estar en un lugar así vale 100 veces lo que tenemos allá. O sea que cuidado con lo que piensan irse, porque estas son las pequeñas cosas que después va a extrañar y no las va a conseguir. De todas maneras, mira lo que es el flan ese. Miren, esto es dulce de leche con flan. Un montón de dulce de leche. Y acá, ¿Vos qué pediste? tiramisú. Tiramisú. El mío es el tiramisú.
Okay. ¿Cómo fue? Lo levanté un punto más arriba. Lo elevaste. Lo elevé. Le puse dulce de leche. A ver. Esa es una nueva que vale la pena probarla, familia. Estoy allá arriba, en las alturas. Una delicia, pero no podría ser mejor. Y este flan que le han traído acá al muchacho, mirá lo que es eso. Sí. Más. ¿No? Amigos, buenos días. Aquí estamos de regreso en el departamento que alquilamos. Recién volvimos de desayunar en Bodegón Norte. Fuimos a visitar a nuestro amigo Rogelio, comimos unas ricas facturas, tomamos unos buenos cafés y sí, nos quedamos ahí a charlar un rato. Fue una linda visita. Sí. Así que, bueno, lo pasamos muy lindo. Vamos a volver a Norte cuando estemos de regreso en Buenos Aires en unos días. Pero bueno, por ahora nos tenemos que alistar para el viaje a Necochea. Es un viaje de casi 7 horas. Sí, en bus, en el ómnibus. Sí. Llegamos como a las 10 de la noche. Sí, ya. Así que a las 10 de la noche en Necochea, en meses no son veraniegos. Dudo mucho que encontremos algo abierto en la zona de la playa donde nos vamos a hospedar. Así que vamos a hacernos unos sándwiches. Sí. Compramos unos Les mostramos panchos. Vamos a hacer unos sándwiches. Tenemos salame, jamón, queso. Por ahí en la bolsa hay una mostaza. Oh, no la encontré, a ver. Sí. Así que nos llevamos un picnic, así podemos comer en el bus y una vez que lleguemos. Pepas. No pueden faltar, esta vez con dulce de batata y galletas y cochitos de queso horneado. Sí. O sea que yo pienso que con esto, y llevamos un poco de agua también, o sea que con esto yo pienso que tiramos hasta mañana por la mañana. Ya, nos arreglamos. Nos arreglamos, sí. Lo único que no encuentro en este lugar son platos grandes. Hay un platito chiquito. ¿No? Algo tiene que haber. ¿No? ¿Son todos platos chiquitos? ¿En serio? Cuchillo. Cubierto. Cuchillo hace falta para el sándwich. Sí. ¿Tijera? Okay. Un plato tiene que haber. Bueno, ahí están. Ok, sí. Ok. Y así vamos armando nuestro almuerzo y cena. Exactamente. Ok, amigos, estamos por salir del departamento en unos 5 minutos. Se nos acabó el tiempo y le damos un tour del apartamento. Estamos sobre la calle Córdoba y Uruguay, una zona céntrica muy linda porque está todo cerca. ¿El apartamento cuántos son? ¿$40 diarios? Ya, 38. 38 dólares USA por día. Tiene una habitación doble. Hola. Okay. Una cama doble para 2 personas. Tiene el baño. Aquí, baño común y corriente. En este lado tiene una sala que se puede transformar en... se cierran estas puertas. Así que es como un dormitorio en la noche. Y tiene 2 camas, o sea que 2 personas más. Sí. ¿Sí? Si se abre la puerta y se deja abierto, tenemos comedor, ¿ok? Con todo lo que hace falta. Tiene la calefacción, aire acondicionado. Y acá estamos en la cocina, que también tiene todo lo que necesita. Una cocina a gas, heladera, una mesita, platos, todo lo que hay en un Airbnb. O sea que sí, esto es, digamos que es bastante espartano. Las acomodaciones acá no tienen un súper lujo, pero si uno va a estar 2-3 días en la ciudad, yo pienso que es todo lo que hace falta. El precio es muy bueno, el lugar, la ubicación es perfecto, porque se puede caminar prácticamente a todos los lugares de interés que hay aquí cerca del centro de la ciudad. Y sí, Audrey estuvo acá la primera vez en 2019.
2016, hace 8 años. Hace 8 años Aquí vinimos vinieron. con mis suegros y Samuel, primer viaje a Argentina, los 4. Sí, y ahora que estaba buscando en Airbnb donde nos íbamos a quedar, este es el primer apartamento que ¡puc! Apareció. Y dice, wow, aquí nos quedamos, ya está. Sí. Por ese precio no se puede fallar. Exacto. Así que cuando venimos de regreso de Necochea vamos a estar otra vez 2-3 días y vamos a tratar de alojarnos nuevamente aquí. Ese es el ¿Ok? plan. Nos vamos a tomar el ómnibus para Necochea. Vamos. Nos vamos, hay que bajar todo este equipaje. Ok, aquí estamos esperando, tú con tus caramelitos. Sí, para mi ¿Para los garganta. dos? Porque, bueno, este no le puedo sacar el papel ahora, ¿qué hago? ¿Lo vas a comer así nomás? ¿Ah? Y no, mucho papel. Si fuera un pedacito nomás, me lo morfaba, pero mira cómo está esto. Y bueno, se te derritió en el bolsillo, ¿qué le vas a hacer? Se me derritió en el bolsillo, pero bueno, sí. ¿Qué pasa si me lo como con papel? Nada. ¿Ah? Nada. Me Aquí tengo que- entonces estamos esperando el bus, el Plusmar, que nos va a llevar a Necochea. Sí, ¿Cómo te sientes? con ansiedad. Ansiedad. Ansioso estoy. Pero bueno, en nuestra época viajábamos de Buenos Aires a Necochea viajaba o la Estrella o otra que se llamaba mira la paloma, había un papelito y se vino para Pensó acá. que era comida. Pensó que era comida. Era la Estrella o la Costera Criolla. ¿Ok? Hoy hay otras compañías que, bueno, me lo voy a meter así con un poco de papel. Y la que vamos a tomar se llama Plusmar. Cada vez que vengo siento lo mismo. Me lleva a mi infancia y a las veces que teníamos que tomar los ómnibus de este lugar. Solo que en aquel entonces estaba un poco más moderna porque era más nueva. Pero sí. Y ahora tenemos 7 horas hasta Necochea. Y bueno, hoy no vamos a poder hacer mucho porque llegamos de noche, pero mañana ya empezamos. Y estamos pensando si vamos a encontrar ahí en la zona del puerto, como era antes, algunos restaurantes para poder comer mariscos y pescado. Nos vamos a dedicar 3 días a comer solo mariscos y pescado, ¿no? Nada de milanesa, nada de cosas raras. Pero tenemos que encontrar dónde poder comerlo. Así que sí, falta media hora para que salga el ómnibus y Todavía media hora, yo pensé que menos. son las 2. Ah, Sale a las 2:30, dijiste, ¿no? sí. Ok, así que estuvimos sentados ahí un rato en un restaurante porque salimos de la casa a las 12 del mediodía. Y sí, en cuanto llegue el bus nos subimos y pienso que vamos a dormir todo el viaje, ¿no? Yo creo que sí, vamos en semicama, así que En tendría que semicama. ser cómodo. Y esperemos que no haga mucho frío porque estamos todos así nomás con puloversitos, chompas nomás y la ropa pesada está metida en la maleta. Así que debe tener calefacción el colectivo si hace frío, no hay problema por ese lado. Pero bueno, los dejamos con esto de momento y nos vemos en Necochea. Recién llegados aquí en Necochea, deben ser como las 10 de la noche. Dejamos las valijas en el departamento, That would be really fun to do that. que resultó ser monoambiente. Durmiendo todos juntos en la sala. Pero bueno, les vamos mostrando nuestra caminata. La plaza, confiterías, restaurantes. ¿En qué calle estamos? Mirá, la Sirena todavía La está Sirena. ahí, la panadería. ¿Ok? Esta es la 83 Ajá. y esta es la 6. 2, 4, 6 y 83. Sí. Está la plaza.
está media abandonada la plaza, porque yo me acuerdo cuando éramos chicos, aquí, una vez al año, en el suelo, en los caminos, digamos, le ponían las cáscaras de los, ¿cómo se llaman? Los mussel en español. Los mejillones. Traían las cáscaras de los mejillones del puerto, las ponían aquí y después las pisoteaban y las rompían. O sea que el camino después quedaba todo adornado con las cascaritas rotas de los mejillones. ¿Ok? Interesante. Ahora le han hecho cosas de cemento y se ve que no le hacen mucho mantenimiento porque está todo... Pero en aquella época estaba bien cuidado esto, ¿sí? Vamos a ver. Me tengo que encontrar un alfajor La Grifa, ¿eh? Ahí está. Si está abierto, entramos a comprar alfajor. Ok. Mira, O sea, a las 10 de la noche, pero bueno, tal vez en Argentina. ¿estará abierto o cerrado? No, eso tiene cara de cerrado, pero mañana. Mañana. El domingo. Ok, estamos cenando casi a las 11 de la noche. Para mí esto es algo que no acontece muy seguido. Samuel, ¿qué pediste? Rabas. Rabas. Rabas Con cerveza negra. Salud. Salud. Yo el pescado, el filé con papas. ¿Qué pescado era? ¿Corvina? ¿Dijo? ¿Merluza? No, merluza. Merluza. Merluza es una cervecita negra. Me arriesgo porque estoy en Necochea. Tu primera comida de regreso aquí en tu Aquí, pueblo. señor. Ciudad, ojo. Ah, ciudad, No perdón. insultemos. Perdón, Ciudad. no es pueblo, ciudad. Ok, ahora Ok. sí. Pero el pescado es congelado. Yo quería pescado fresco, pero no hay. ¿Oh? Pero tiene muy linda cara. Ya. Yo pedí lo mismo. Apanado y frito.